Muy buenas, mis queridos y apreciados del Señor. Este servidor, como adventista del séptimo día, quiere compartir un mensaje que, por lo que veo en las iglesias y en el mundo, lo estamos pasando por alto. Hay grandes conflictos, hay confusión y hay mucha gente en el valle de la decisión, porque unos saben, pero no se deciden. Otros no saben y tampoco hay alguien que les lleve el conocimiento de la palabra de Dios. Y la pregunta que atañe a esta hora es: ¿qué es el gran conflicto? ¿Qué es el conflicto cósmico? Pues para ello quiero hacer una oración para que sea el Espíritu de Dios el que me use para la gloria del Señor y conforme a su voluntad me conceda este privilegio de ser instrumento suyo, compartir este mensaje que es muy importante para el tiempo actual y futuro. Querido Señor que estás en el cielo, te doy gracias porque has puesto en mi corazón el compartir un mensaje de tu palabra, porque tu palabra es la fuente de toda sabiduría, de todo buen saber. Por eso, en el nombre de Jesús, imploro que su sangre expiatoria me limpie de todo mal y que sea digno de compartir esta verdad santa. Toca mis labios con el carbón de tu altar, úngeme con tu Santo Espíritu y que la honra y la gloria sean para ti, Señor, y que este mensaje sea de bendición a todo aquel que quiera saber de ti, todo aquel que quiera saber la verdad, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el gran conflicto, todo comenzó en el cielo. Y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es Satanás, Lucifer, por si acaso. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está la respuesta. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, una guerra que empezó en el cielo, o sea, no guerra de espadas y fusiles y nada de esas cosas, sino guerra ideológica. Y esa guerra fue trasladada aquí a la tierra, y quiero compartir otro texto que aclara un poquito esto, y quiero compartirlo porque la contraparte se encuentra en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 15. Dice así: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y la segunda parte del texto dice: el profeta que enseña mentiras es la cola, es Satanás, porque la Biblia dice que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Y lo mismo hace aquí en la tierra. Recordemos que cuando Dios creó este mundo, hizo o formó la santa pareja, creó la santa pareja, Adán y Eva. Y ellos fueron grandemente bendecidos porque Dios les construyó un huerto para que habitaran allí y disfrutaran de estar en comunión con Dios todos los días y cada instante de su vida, como cuando uno tiene una relación con un gran amigo. Pero nada, el enemigo lo que hizo en el cielo vino a hacerlo aquí en la tierra. Y lo mismo que Dios le dijo a la santa pareja, nos lo dice a ti y a mí: no os dejéis engañar, estad atentos, sed vigilantes porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos en el tiempo del clímax de la historia de este mundo, es el tiempo final, y ahora es cuando más ataca y busca a los que quieren ser fieles a Dios, a los que quieren consagrar su vida a Él, a los que quieren hacer su voluntad y a los que quieren hacer todo lo que está escrito en la palabra. Y siempre busca artimañas para que no nos consagremos a Dios, para que no vayamos a la iglesia el día sábado, para que no estudiemos su palabra, en fin, cualquier cantidad de artilugios, porque es muy astuto, y nos corresponde a ti y a mí buscar o tomar una sabia decisión. El conflicto cósmico afecta diariamente a todos los seres humanos y al universo en general. Satanás intenta usurpar el culto que se le debe dar a Dios, pero tenemos esperanza
y es que finalmente será derrotado. Aquí esta partecita, él ya fue derrotado, pero el derrocamiento final es cuando Jesús haga juicio ante el gran tribunal. Nosotros en este momento estamos siendo juzgados, pero no tenemos por qué tener miedo. Ahora Jesús está a nuestro favor porque es nuestro hermano mayor, es nuestro divino intercesor, es nuestro abogado defensor y es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso ven a Cristo, ven sin tardar, mañana puede ser demasiado tarde. Es la invitación que Cristo te hace. Él dice, venid a mí, venid a mí. Yo soy tu escudo, tu fortaleza. Yo me comprometo a guardarte en medio de tribulación, pero tú tienes que venir a Él. La invitación está extendida. No dejes que los días pasen en la vagancia, sin conocer a aquel que te dice, yo soy tu amigo, yo soy Jehová, yo soy tu fortaleza. Mío eres tú, mía eres tú, lo dice en el libro de Isaías capítulo 43. Y hay una promesa en el versículo de Génesis para aquellos que quieren y desean aceptar estas grandes verdades de la Biblia. Esto está en la Biblia, lo que este servidor está compartiendo está en el libro sagrado. Por eso le animo que no solamente me escuche a mí, sino que cojas papel y lápiz y anote lo que está en el libro sagrado, porque esto es palabra de Dios. Después de que la santa pareja pecó, Dios no los abandonó y tampoco nos ha abandonado a nosotros hoy. Él sigue siendo el mismo. Los que somos seres cambiantes somos nosotros. Decimos querer, pero no queremos. Decimos hacer, pero no hacemos. Decimos de ser obedientes, pero no obedecemos. Jesús lo dijo muy claro, esta gente de labios me honra, pero su corazón, su mente está lejos de mí. Porque podemos estar en la iglesia, pero nuestra mente está en la calle pensando en todo lo que este mundo ofrece, los problemas y tantas otras cosas. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí la mujer quiere decir la iglesia, para que tengamos esto bien en cuenta. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto ocurrió con la promesa de que vendría un Salvador a pesar de todo. Cuando el Salvador vino a este mundo se cumplió esta profecía. Él vino a salvarte de ti y a mí. Ahora nos corresponde a nosotros recibir esa gracia, ese regalo de que somos salvos por los méritos de Jesucristo. El conflicto cósmico no es una batalla dualista. No son dos fuerzas exactamente iguales. Dios es el creador y Lucifer es una criatura creada. ¿Sabes por qué Lucifer se volvió orgulloso y se fue en contra del gobierno divino? Porque era el ángel más esplendoroso, el ángel más grande en potestad después de Jesucristo. Era hermoso, era bonito, dice la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 28, perdón. Ahí dice que era hermoso, era bonito, fue hecho con todas las piedras preciosas y se volvió orgulloso, se volvió arrogante y quiso usurpar el trono de Dios. Claro, como no lo pudo hacer en el cielo, ahora lo hace contigo y conmigo. Lo hizo con la pareja con la santa pareja en el Edén. Ahora, en el tiempo final, nos quiere entrampar para que no conozcamos a aquel que te dice, venid a mí. En el libro de Juan 17:3 dice, y te conocerán a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero resulta que según la palabra de Dios, libro de Jeremías capítulo 9, 23 y 24, eso nos está cumpliendo. Porque para conocer a Dios tenemos que estudiar la Biblia. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pero si no estudiamos la Biblia, si no vamos al manual del cielo, ¿cómo vamos a conocer a aquel que dice, yo soy tu padre, tú eres mío, tú eres mi hija, yo soy tu padre? Mire lo que dice. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre, pero nosotros
La gloria la buscamos en riquezas, en un auto lujoso, en ir a un estadio de fútbol, comprando ropa, zapatillas de marca, las gafas que sean de esas gafas inteligentes que venden hoy en día. Tanta cosa. Es que Satanás es astuto, muy astuto, y nos llena de ideologías, nos llena de cosas. Ahora otra cosa, nos hemos dado la tarea de escuchar tiktoneros, y esto me trae el recuerdo una cosa bien importante. ¿Qué nos ganamos nosotros con saber del gran conflicto, de las guerras, de las hambres, de los terremotos, de la ciencia, de la filosofía, de cómo saber comprar zapatillas, de cómo saber comprar ropa interior, de cómo saber comprar una gran chaqueta, tantas cosas? Y la pregunta que me atrevo a decirte es, si eso es verdad, hay guerras, hay conflictos, hay hambres, hay tanta cosa incierta en este mundo que uno solamente puede decir, ¿y qué está pasando? La Biblia nos lo enseña. Y te pregunto, querido que me escucha y amada del Señor, porque esto también va para los creyentes, porque nos decimos ser creyentes, pero no nos estamos creyendo lo que está sucediendo en el mundo. Porque Jesús dijo bien claro, cuando veáis todas estas cosas, erguíos porque vuestra salvación está cerca. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿qué nos ganamos con saber de todas estas cosas si no conocemos a aquel que te dice, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayudador, yo te guardaré, yo te protegeré? No podemos pedirle un favor a alguien si no tenemos comunión con Él. Si Él es nuestro amigo, pues conozcámoslo, tengamos relación con Él. ¿Cómo tenemos relación con Él? En el estudio de la Biblia, la oración, la testificación. Querido que me escucha, me da tristeza, porque hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero no obedece. Tienen mucho conocimiento de este mundo, pero de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, no se tiene conocimiento. No es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, pero yo le aseguro que si hay un gran evento, voy a meterme por este lado, por el deporte. Si hay un gran clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, muchas veces esos clásicos pueden durar 2 horas y media, dependiendo cómo llegue el juego. Porque ahí no gana el más fuerte, sino que gana el que hace los goles. Puede jugar muy feo, pero gana el que haga los goles. Y la pregunta es, para ver un partido de fútbol sí hay tiempo, pero para Dios no hay tiempo. Qué tristeza, porque eso lo veo en este país. Y no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, el fútbol mueve grandes masas, pero para Cristo no hay tiempo. Y Él es nuestro amigo, nuestro gran amigo. Él no nos traiciona, Él no nos abandona. Todavía está diciendo, el día de salvación es hoy. Venid a mí y conózcanme. Y mire el texto bíblico que dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Hermanos, hermanas, queridos, familia, usted que me escucha, no sé cómo decírselo, pero en el nombre de Jesucristo, busca de Dios. Busca de Dios, el tiempo está acabándose. Todo el mundo está proclamando paz, y paz no va a haber. No va a haber paz. Vienen más guerras, vienen más conflictos, los hogares están destruyendo, las familias ya ni se hablan. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todos circuncidados y a todo incircunciso. ¿Por qué? Dice incircuncidado e incircunciso, porque hay muchos que tienen el conocimiento, pero no le importan las cosas espirituales. La palabra de Dios dice profanos. La persona profana es aquel que tiene conocimiento de Dios, pero no le importa lo que dice Dios. Es como el hijo que le dice, hijo mío, hija mía, no hagas esto porque te va mal, te puede ir peor. No hagas esto, no te tomes eso porque te hace daño.
Ay, no, usted es un retrógrado, eso, nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Querido y amado del Señor, estudiemos la Biblia. Vamos al libro sagrado, para que no te comas el cuento de lo que sale por ahí los tiktoneros, grandes predicadores, llenos de fantasías, de emocionismo, esenciacionalismo, espiritualismo. Nosotros los cristianos, los que verdaderamente creemos en Jesucristo y queremos obedecer su palabra, debemos estudiar el libro sagrado, porque debemos actuar con la razón, no con el corazón de los sentimientos, porque los sentimientos pasan, suben, van y se van, pero el del uso de la razón nos lleva a tener una convicción clara y definida en quién debemos fijar nuestra mirada, en Jesucristo nuestro Señor. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y tú en quién tienes puestos los ojos? ¿En quién te estás basando tu vida religiosa? ¿En un predicador? ¿En un tiktonero? ¿En un gran expositor de música? Amado que me escucha, de verdad, en el nombre de Jesús, ven a Cristo, pero hazlo de corazón y búscalo en la palabra de Dios. Y ten el conocimiento de aquel que te dice, venid a mí. Y en el libro de Isaías 45:22 dice lo mismo. Vamos a ver un momentito. Isaías 45:22. Dice así la palabra del Señor. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro. Solamente hay un Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Por eso el gran conflicto es una guerra de ideologías. ¿A quién vas a creer? ¿Lo que diga un hombre o lo que dice Dios en su palabra? Este servidor solamente es un interlocutor. Estoy compartiendo lo que está escrito en el libro sagrado. Esto no es un invento del ser humano. Está escrito en la Biblia. Dice así. El conflicto involucra directamente al pueblo de Dios. O sea que en la Biblia hay dos pueblos. El pueblo que obedece y el pueblo que no obedece. Los 10 mandamientos son 10 principios por los cuales se rige la cultura del cielo. Y tú y yo debemos de prepararnos ahora para la cultura del cielo, no para la cultura de este mundo. Hoy en día la gente está sometida a la famosa Navidad. Y nos estamos gastando grandes cantidades de dinero en regalos y complacernos los unos a los otros, queridos. Y me da tristeza porque esto está pasando entre los profesos seguidores de Cristo Jesús, entre los cristianos. La Biblia nos ha llamado para que seamos un pueblo peculiar, un pueblo diferente. Y la iglesia se ha contaminado de las cosas del mundo. Ya no hay diferencia entre una cosa y otra. Y los pastores muchas veces se ofenden porque uno le dice, ¿qué está pasando, pastor, en la iglesia? ¿Qué está pasando? Y no es porque uno sea santo, ni porque uno sea perfecto, pero la Biblia enseña de que hay que reclamar qué está pasando con la iglesia de Dios. Se ha dejado contaminar por las costumbres y las tradiciones de este mundo. Por favor, usted hermano, usted hermana, que nos decimos ser cristianos, hagamos las cosas con integridad, con respeto a aquel que dio su vida por nosotros. La Biblia dice, Romanos 12:2, no viva como el mundo vive, vive como Dios quiere que vivamos. No os conforméis a este mundo, no nos dejemos contaminar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15, 33 y 34. Hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, no es aconsejable reunirnos con aquellos que llevan una vida inicua, porque usted va a quedar en vergüenza, porque usted quiere vivir una vida íntegra. Usted no puede comer ciertos alimentos que prohíbe la palabra de Dios y te van a dejar en ridículo. Y por eso la Biblia dice, ¿no quieres pasar apuros? Pues no te reúnas ahí, nada tienes que hacer con los inicuos. Apartados de ellos, dice el Señor. Eso está en la palabra de Dios. O si no, le animo. Ese texto lo voy a dejar para que tú lo leas en la palabra de Dios. Tito 1, 15 y 16. Allí lo deja bien claro. En las iglesias, ¿qué animas? Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero Dios actúa con justicia. Y estamos en un tiempo donde estamos
siendo probados si queremos ser fieles a Dios o queremos vivir como el mundo dice que debemos vivir. Porque es algo contradictorio. El mundo dice domingo, pero la palabra de Dios dice sábado. El mundo dice la ley fue clavada en la cruz, pero la Biblia dice que están vigentes. Entonces, ¿a quién queremos obedecer? ¿A Dios o a este mundo? La pregunta clave es, ¿usted comprende que estamos involucrados en el gran conflicto? ¿Cómo te ayuda a depender más de Dios? Fácil. Si usted comprende que estamos en un gran conflicto y que la pelea no es nuestra, entonces buscamos a aquel que ya la ganó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque somos justificados por la fe. Y la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Si tú crees, obedeces. Y el que obedece es porque tiene fe. Y el que no obedece es porque no cree ni tiene fe. Todo el mundo dice conocer a Dios y quiere. Se tatúan y todo eso, pero no obedecen. La palabra de Dios dice, Juan 15, 10. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Mateo 12, 8 dice, yo soy el Señor del sábado. Bien claro lo deja el Señor, para que sepamos a quién servimos y a quién adoramos. Vamos a ver qué dice la parábola, porque aquí hay dos pueblos. Hay un mundo que obedece y otros que no obedecen. Y la iglesia no está exenta de esa contaminación. La iglesia de Dios tiene trigo y cizaña. Y te compete a ti estudiar la palabra de Dios. Porque hay muchos iluminados en la iglesia. Hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos maestros. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Colosenses 2.8, Primera de Juan 4.1 y en muchas otras partes de la Biblia. Dice, mirad, velad, para que no os engañen. Vamos a ver qué dice Mateo 13, 24 al 27. Mateo 13, 24 al 27 dice, la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Su campo es la iglesia, el pueblo de Dios. Ese es el campo que habla aquí. Pero mientras dormía, los hombres vino y un enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque tú y yo no las pasamos durmiendo. No oramos, no meditamos en la palabra de Dios. La mente la tenemos ocupada en tantas cosas que se nos olvida que esto tiene que ser lleno de la presencia de Dios. Y eso no se hace viendo películas, viendo novelas, TikTok, youtubers. Se hace estudiando la palabra de Dios, escudriñando las sagradas escrituras como Dios manda. Por eso Satanás nos tiene enredados, porque ha sembrado la cizaña. Y nos corresponde a nosotros ser o trigo o cizaña. No criticando a nadie, no juzgando a nadie, porque el que conoce verdaderamente las intenciones del corazón se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que da sabiduría para entender y comprender las verdades de la palabra de Dios. Y tú y yo con el ejemplo es que damos testimonio. Eso lo dice la Biblia, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio por testimonio. En los púlpitos se pueden predicar sermones muy hermosos. Y pueden brincar y pueden patalear. Pero eso no es una gran realidad. Eso no es la realidad. Eso no es santificación. La verdadera santificación es lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón. Vive Cristo en tu corazón. Reflejas la gloria de Dios en tu diario vivir. ¿De quién hablas tú? ¿De los equipos de fútbol o de la palabra de Dios, de las promesas, de la fe, de la esperanza? Eso es lo que enseña la Biblia. El mundo no ofrece sino basura. Trigo y cizaña. Nos corresponde a nosotros saber de qué lado queremos estar. ¿Del lado del trigo o de los cizañeros de la iglesia? Nos corresponde a nosotros. Porque puede haber grandes predicadores, puede haber un gran pastor, grandes líderes, pero no podemos exigirle nada a nadie. Le corresponde a cada uno llevar una vida íntegra, una vida consagrada a Dios. Porque esto es voluntario. Dios nos dio libre albedrío. Y si tú quieres disfrutar de la vida eterna, tienes que empezar a obedecer desde hoy.
¿Qué cuesta? Sí, pero segunda de Corintios 12:9 dice la palabra de Dios, bástate mi gracia. La palabra de Dios es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente para ser obediente. Pero no queremos obedecer. Queremos vivir como a mí me place. Es que el mundo es tan lindo, es que el mundo es tan bueno. Ay, esa vida en la iglesia es tan aburrida, esos cantos, esos himnos. Queremos llevar el mundo a la iglesia, en vez de traer la iglesia al mundo. Pero la iglesia que enseña la verdad presente, de que Cristo viene pronto. Y el pueblo no está preparado. No estamos preparados. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué no se debe arrancar la cizaña hasta la siega? Porque el que conoce las intenciones del corazón y el que conoce verdaderamente qué hay en cada corazón se llama Cristo Jesús. Nosotros no conocemos sino lo que tenemos delante de las narices. Primera de Samuel 16:7 dice, Samuel, no te preocupes, tú nada más conoces lo que tienes al frente de tus narices, pero yo conozco el corazón. Dios conoce si verdaderamente estamos sirviendo a Dios o no le estamos sirviendo, si estamos cerca de Él o no estamos cerca de Él. Porque nos pasa como la primera pareja, vino el Señor a auxiliarlos y salieron huyendo, se escondieron detrás de una higuera. Y Él estaba diciendo, Adán, Adán. Y nos dice a nosotros, José, Luis Carlos, ¿dónde andas? ¿Por qué te escondes de mí? Ven a mí, yo no te quiero condenar, yo te quiero salvar. Dame la oportunidad de salvarte, dame la oportunidad de cambiar tu vida. Pero no queremos, porque queremos vivir por lo que este mundo ofrece. Y qué tristeza, que este mundo no ofrece sino vanidades y tristezas. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. Les animo a leer ese precioso libro. El conflicto se basa en una decisión. ¿A quién vas a creer? ¿A Dios y a su palabra? ¿O a las costumbres y las tradiciones de este mundo? Qué curioso, porque no hay tiempo para ir a la iglesia. Los llaman a un miércoles de consagración, de oración. No, es que tengo unos villancicos que cantar, tengo la programación para el día de hoy. Y eso allí se demora una hora, hora y media. Y en la iglesia solamente te animan a que vayas media horita a tener comunión con Dios. Y no hay tiempo. No hay tiempo. Está cansado, está agotado, está estresado, tiene dolor de cabeza. Hay tantas disculpas para estar en comunión con Dios, pero para el mundo no hay disculpas. Y a mí me enseñaron, mi papá me enseñó un gran dicho: el querer es poder. Si uno quiere, puede. Y si quiere, hay tiempo para ello. Pero si no quiere, ni tiempo ni querer. Dios creó el mundo perfecto. ¿Cómo fue posible que entrara el mal? Dios nos hizo perfectos. Perfectos. Pero a ti y a mí nos corresponde vivir una vida en comunión con Dios. No es que seamos santos en la plenitud de Dios, ni perfectos en la plenitud de Dios, pero en nuestra esfera Dios nos dice que tenemos que ser santos y perfectos. Y eso solamente se logra a través de una comunión íntegra con Dios, en el estudio de la palabra y la oración y la testificación. No hay otra forma. ¿Cómo pudo un ángel creado perfecto rebelarse contra el Creador? ¿Por qué Dios actuó como actuó? Si Dios actuara como dice el mundo, entonces no era un Dios de amor. Pero Dios esperó para que los ángeles que decidieron ser fieles y leales a Dios, lo cual nos anima a Dios que seamos fieles y leales a Él, también nos anima a que miremos cómo está actuando Dios, porque aunque a ti no te parezca, el que está en juicio, el que está siendo acusado y el que está siendo minimizado es Dios, porque dice: mira, mandaste a tu hijo a morir por toda esta raza, mire, ellos hacen lo que yo quiero, viven como yo quiero y se llaman cristianos. Has perdido el tiempo, Dios. Pero Dios, según Romanos 3:4, está actuando con sabiduría, porque está dejando que cada cual decida de parte de quién quieres estar tú en el día grande, en el día final. ¿Vas a estar de parte de Dios o de parte del diablo? Así claritico, porque Dios lo exige así. ¿Vas a estar de parte mío o de parte del diablo? En mí tendrás vida y vida eterna. Con el diablo tendrás perdición eterna. Entonces, ese mensaje es muy fuerte, pero no puedo decirte otra cosa.
¿Estás contigo o estás con Dios o estás de parte del diablo? Y esto va en aumento y aumenta la intensidad. Conviértete en piedra de paz. Conviértete en piedra de paz. Ven a Cristo y sé una mujer, un hombre de paz, que transmita paz, que lleve fe, que lleve un mensaje de las buenas nuevas de salvación a aquellos que están en el valle de la decisión. No es el tiempo para andar ahí con jugueticos y cuenticos de navidades y todas estas cosas. Sí, Jesús, tenemos que tener en cuenta que Jesús no vino a traernos un poco de regalos y de vanidades que ofrece el mundo. Jesús vino a darte el regalo más grande. Dio su vida para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia, y lo aceptemos como Salvador y Señor. Y si obedecemos, nos da las garantías de vivir en un mundo mejor, en un mundo de paz. Pero toda promesa va encauzada con una obediencia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:10. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Te hace un llamado a ti y a mí. Seamos fieles, seamos obedientes. La gran solución para esto, ya terminando, es: te animo a ir a la palabra del Señor. Un momentico aquí. Termino con un gran texto que está en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo. Jesús es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero nos corresponde a ti y a mí ponernos de parte de Dios o seguir de parte del mundo. Tú decides. Esto se va a complicar más. Estamos en un mundo donde se ha formado un gran conflicto y nos corresponde a nosotros vivir una vida en obediencia. Y voy a compartir dos textos. Este es el mensaje que la Iglesia Adventista como movimiento debe proclamar. El mensaje de la verdad presente, de que Cristo viene pronto y debemos obedecer. Dice así: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios no es que le tengamos miedo, sino que le reverenciemos, que le amemos, que le honremos, que le adoremos, que seamos obedientes, que escuchemos su voz a través de su palabra. Dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuándo? El día sábado. Cuando demostramos exteriormente que tenemos comunión con Dios en nuestro ser interior, cuando le adoramos en nuestra vida exterior y lo hacemos obedeciendo sus santos preceptos, guardando sus mandamientos, yendo el sábado a la iglesia porque fue el día que Él bendijo y santificó. Dicho esto, querido, le hago una pregunta para que la reflexiones en tu casa y te tomes este mensaje en serio. ¿A quién quieres obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Estamos en un tiempo que ya es dejar el juguetico y vivir por toda palabra que sale de la palabra de Dios. Mi deseo y oración es: ven a Cristo, ven sin tardar. Y termino con esta palabra: Maranata, Cristo viene. ¿Qué esperas?